Domingo segundo de Cuaresma. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo, que así como habéis aprendido de nosotros de qué manera debéis portaros y agradar a Dios, así también sigáis adelantando. Ya sabéis qué preceptos os he dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, y que sepa cada uno de vosotros poseer su propio cuerpo, en santificación y honor, sin dejarse llevar por la pasión de la concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie en este punto engañe o perjudique a su hermano, porque el Señor castiga todo ello, como ya os lo hemos dicho y protestado. Porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró en su presencia. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, y en esto se aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y estaba Pedro aún hablando cuando vino una nube resplandeciente, y los cubrió, y una voz dijo desde la nube: Este es mi Hijo muy amado, en quien me agradé, escuchadle. Y al oír esta voz cayeron los discípulos en tierra sobre su rostro, y tuvieron gran miedo. Mas Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Y al bajar del monte les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Quisiera hacer un recordatorio pedir de que todos recemos el rosario con más frecuencia y tratar de decir los 15 misterios cuando sea posible, y lo ideal es hacerlo todos los días, aunque yo no diga que sea una obligación, pero viendo la situación en el mundo que es tan inquietante, de muchos puntos de vista, yo pienso que incito a que digamos todos el rosario completo todos los días. Con un poco de organización se puede hacer. Hay personas que pasan mucho tiempo a hablar o a leer de temas de lo que está pasando hoy. Bueno, eso es útil, pero no es no tiene a veces ningún efecto en el mundo ni para arreglar los problemas. Es cierto que hay que estar informados, pero no es más útil que decir el rosario. Así que cuando decimos el rosario obtenemos algo, obtenemos gracias y hacemos algo no solo por nosotros, sino también por el mundo. Entonces, a veces en lugar de estar perdiendo el tiempo en cosas que no son tan importantes, o en estar viendo demasiado internet o cosas de ese tipo, pues mejor decir el rosario. Ahí estamos realmente haciendo algo por la causa, y por Dios, por el prójimo, por el mundo, por la iglesia. También yo les enviaría, a los que les envío el sermón por internet, pero por correo electrónico, pero si no también
por otros medios he hecho un pequeño folletito sobre las victorias del Rosario. Es un pequeño extracto de un libro que un padre alemán sacó, el padre Murat, y que hizo cuando él estuvo acá en América, no sé si él lo hizo cuando estaba en Chile o en otro país. En todo caso, él hizo un muy buen trabajo sobre la cuestión de Fátima, y dijo muchas verdades. Yo no sé si ese libro no agradó a los superiores de la fraternidad, porque ese libro no era nada débil, nada ecuménico, y lo cierto es que ese libro ya no fue editado en otros países que yo sepa. Tal vez él lo publicó en su país natal, en Alemania, pero nunca he oído hablar de eso, así que es muy raro que ese libro no ha sido difundido como lo merecía. Entonces, ya desde entonces en la fraternidad había cosas raras, porque los libros realmente interesantes, pero que no tenían nada de ecuménico, entonces no eran publicados. Sabemos que ese tema desagrada mucho a Roma, que se trate de ese tema de una manera clara. Entonces, este librito ya está en PDF. Por favor, traten de leerlo y de difundirlo. En ese librito se habla de las victorias del Rosario. Son hechos históricos en los cuales se muestra cómo la recitación del Rosario en muchos periodos de la historia ha salvado a la Iglesia o ha salvado a las naciones cristianas de graves peligros, del comunismo, de la amenaza islámica, y etcétera. Entonces hoy es también importante recordar eso. Por eso hay que difundirlo, para que la gente tome conciencia de la importancia y la utilidad de decir el Rosario. También quisiera recordar que a aquellas personas que tienen hijos, que tienen niños, que he leído hace poco un artículo muy interesante sobre la cuestión de una aplicación que es de origen chino, que se llama TikTok, y que cada vez está sacando videos más agresivos desde el punto de vista de la impureza. Y con eso esa aplicación le gusta mucho a los jóvenes y a los niños. Yo recuerdo que ahí hay materia grave, y que los padres deben estar al tanto de que ellos no vean esas aplicaciones, porque hay cosas realmente muy graves que salen ahí. Entonces, los padres que tienen la imprudencia de dejar a los niños el celular, y que puedan tener acceso al internet, sepan que ellos también, si el niño ve algo malo o algo que le deja una fuerte impresión que lo va a inclinar después al pecado, pues sepan que los padres son responsables de eso. Así que parece ser que en esa aplicación hay cosas realmente excesivamente inmodestas, y que lo hacen jóvenes, lo hacen niños, y que pues es facilísima de utilización, y que a veces aunque quieran que no quieran ver ciertas cosas, las cosas aparecen solas, aparecen automáticamente, y algunos videos que son realmente pues muy agresivos, y que destruyen la inocencia de la juventud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el segundo domingo después de Cuaresma. Este domingo hemos oído el Evangelio de la Transfiguración, en el cual nuestro Señor nos muestra lo que Él era realmente, porque Él era Dios, y en su vida mortal en este mundo
pues no lo dejaba ver, porque normalmente pues él era Dios, debería haber sido siempre glorioso, pero él escondía su gloria porque vino a este mundo de una manera humilde y discreta, y por eso pues no se veía su gloria como debería ser. Pero ahí, estando con sus apóstoles y los llevó al monte Tabor, ahí se transfiguró y les mostró su gloria, y además se hicieron presentes los profetas Moisés y Elías, que representaban pues la ley y los profetas. Moisés era la ley del Antiguo Testamento, y Elías pues representaba a los profetas del Antiguo Testamento, y Jesucristo representa pues el Evangelio, que es la plenitud de esa obra de Dios que comenzó en el Antiguo Testamento, pero que es realmente la obra de Jesucristo, lo que era la finalidad de todo el Antiguo Testamento y el cumplimiento de las profecías y de la ley, de la antigua ley. Y entonces Jesucristo en sí mismo nos muestra lo que Él quiere que nosotros seamos, ya sea por su ejemplo, ya sea por sus palabras, ya sea por su transfiguración. Él nos dice que nosotros seremos gloriosos como Él si seguimos sus pasos, si seguimos su voluntad, si cumplimos sus preceptos. Entonces también participaremos a su gloria. Entonces esa transfiguración de las almas ya ha comenzado en esta vida, cuando una persona recibe la gracia y que crece en la gracia. Se puede decir que su alma se está transfigurando, se está santificando, se está haciendo conforme a Dios, se está haciendo semejante a Jesucristo. Entonces hay una transfiguración que no se ve en la vida cristiana, pero que es real, es decir, que un alma se transforma en Jesucristo, se vuelve semejante a Jesucristo. Entonces, primero por la recepción del bautismo, después por la recepción de los demás sacramentos, pero también por una vida cristiana de santidad. Cuando una persona practica en conformidad al modelo que es Jesucristo, y que nosotros seguimos su ejemplo, pues al practicar las virtudes de Jesucristo nos volvemos semejantes a Él. Y cada vez que una persona crece en esa conformidad al ejemplo de Jesucristo, pues se puede decir que esta persona se vuelve mejor, esta persona adquiere virtudes mejores, se transfigura en Jesucristo de una manera gradual cada día de su vida, por las buenas acciones, por la práctica de la vida cristiana. Y el que participa al ejemplo de Jesucristo, a las virtudes de Jesucristo, a la enseñanza de Jesucristo, pues ya está en su vida, ya se está transfigurando, hasta que un día pues pueda también ser transfigurada en su cuerpo también por la gloria de Jesucristo. Así que en el cielo pues las almas, las personas que están en el cielo están transfiguradas también, porque ya son gloriosas, y ya se podrá ver, bueno, hasta el fin del mundo, en los cuerpos de los buenos cristianos resucitados, se podrá ver también en su cuerpo esa conformidad a Jesucristo. Así que nosotros estamos aquí en esta vida para hacer esa obra, es el fin por el cual estamos en este mundo, para transfigurarnos en Jesucristo. Y aquellos que no piensan en eso, o que no se les ocurre, pues están perdiendo su tiempo, están arruinando su vida, están desperdiciando su única existencia, porque solo tenemos una existencia, solo tenemos una vida.
Entonces, cuando esta vida termine, pues ya no habrá nada que hacer para toda la eternidad, ya nuestra eternidad estará fijada. Así que hay personas que no se preocupan y desperdician esta vida, no piensan en transfigurarse en Jesucristo, y es realmente la razón por la cual estamos aquí, para eso. Hay unos que no siguen el ejemplo de Jesucristo porque nadie les ha hablado de Él o porque no han tenido oportunidad, pero ellos, pues, aunque no lo sepan, de todos modos están desperdiciando su tiempo, porque para eso están aquí en este mundo, para eso estamos. Entonces, aquellas personas que no tienen la gracia de conocer bien la verdad cristiana, si tuvieran el deseo profundo, sincero, de conocer toda la verdad y que la buscaran, Dios de alguna manera los ayudaría y la encontrarían. Pero como en este mundo hay muy pocas personas que tengan ese deseo de la verdad como es, no de una parte de la verdad, sino la verdad como tal, que siempre como tal debe ser entera. Entonces, cuando hay realmente ese deseo, Dios ayuda. Yo tengo ejemplos de personas que han buscado la verdad y la encuentran. Y si no la encuentran es porque no la buscan o porque no la desean. Entonces, esa conformación a Jesucristo es muy importante de desearla, de buscarla, porque esa es la verdad que Jesucristo nos predicó. Él nos predicó que para eso estamos aquí en la tierra, para conformarnos a Él, y nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más claro que eso? Entonces, el camino es el ejemplo que hay que seguir. Entonces, Jesucristo nos dejó el ejemplo de sus virtudes, nos dejó el ejemplo de sus sufrimientos, ¿verdad? Y entonces hoy la gente tiene esa idea que para ser bueno basta de no hacer mal al prójimo, de no ser dañino con los demás, de no de vez en cuando hacer algún bien a las personas. Pero Dios no nos dijo solamente que no hiciéramos el mal. Dios nos dijo que también deberíamos hacer el bien, y es un precepto absoluto de Dios. No nos dijo que podíamos escoger y que era suficiente que pues no dañáramos a nadie, que en nuestra vida no hiciéramos ningún mal a nadie. No es eso lo que Dios nos pidió solamente. Y eso es lo menos importante, porque es más importante hacer el bien que no hacer el mal. Aunque las dos cosas están bien, pero es más importante hacer el bien, y eso es un precepto de Dios, o sea que debemos hacer el bien. Entonces, cuando una persona está en necesidad y nosotros le tendemos la mano, está bien, excelente, pero no es suficiente. También debemos tratar de hacer el bien a los demás. Entonces, si yo ayudo a una persona pues que está enferma o que tiene una necesidad, está bien, pero si yo le ayudo a esta persona a conocer a Dios, a amar a Dios, a ser mejor, pues esta es también la voluntad de Dios. No es que yo lo hago así porque quiero, no, es porque Dios me lo ha dicho que lo debo hacer. Entonces, no basta que nosotros seamos nada más lo ayudemos al prójimo cuando está pues en peligro, en necesidad, sino también ayudarlo a ser mejor, ¿verdad? A que él sea mejor, para que él se una mejor a Dios. Y eso es también un espíritu apostólico, ¿verdad? Que todos debemos tener en cierta manera. Más estrictamente los sacerdotes que tienen esa misión de ser apóstoles, de ser
sacerdotes, esa es su misión, pero también los fieles a un nivel de caridad fraterna pues pueden a veces tratar de ser apóstoles, ayudando o orientando a los demás o difundiendo cosas que son difundiendo la verdad, porque hoy hay tantos engaños, tantas ignorancia, tantos cosas que la gente no sabe de la vida cristiana, y por eso pues a veces hasta se pierden por la ignorancia. Entonces nuestro deber es también tratar de difundir la verdad, o rezar por los pecadores, como la Virgen nos pidió en Fátima, rezar por la conversión de los pecadores, por la conversión de los moribundos, porque Dios se apiade de las almas que están en el pecado, y que Dios ayude a los que ya están cerca de Dios para que sean mejores. Hay personas que no se les ocurre eso, ¿verdad? Es rezar. Rezan por los que necesitados, pero no rezan por los que, pues aunque ya estén bien con Dios, pues para que se santifiquen, para que sean mejores, para que crezcan en la vida cristiana, que se transfiguren en una vida mejor, ¿verdad? Por ejemplo, un pecador que sale del pecado y que se convierte, pues se puede decir que su alma se transfigura porque hay una gran transformación del estado de pecado al estado de gracia. Hay una gran transformación, una gran diferencia. Y pues también un cristiano que pasa de una vida tibia a una vida ferviente, pues aunque ya sea cristiano, pero esa transformación a una vida mejor, pues se puede decir que es también una transfiguración. Y todos los días que nos mejoramos y que nos acercamos más a Dios y que vivimos una vida de más perfección, entonces hay una transfiguración, ¿verdad? Hay personas que no aspiran a la santidad. La gran mayoría de los cristianos se conforman con una vida mediocre y nomás están cuidando sus necesidades corporales, sus necesidades materiales. Es toda su preocupación, viven en eso. Piensan nada más en esas necesidades, y su alma, con tal de que ellos dicen que aman a Dios y que ya, entonces no tratan de santificarse, no tratan de corregir sus defectos, no tratan de ser mejores, ¿verdad? De amar más a Dios. Y cada vez que hacemos un acto de caridad que es con más intensidad del anterior, del estado precedente, pues nuestra alma se mejora, nuestra alma se santifica. Por eso hay personas que son cuidadosas en no hacer el mal, que no quieren hacer pecados mortales, o que incluso tienen cuidado en no hacer pecados veniales, pero no se preocupan de hacer actos de amor, actos de virtud, sobre todo en su intensidad, en una mayor intensidad, y cada día podemos progresar en eso, en la intensidad de nuestra caridad, y mejorarla todos los días. Cada día es una oportunidad que Dios nos da para ser mejores. Para eso estamos aquí. Nosotros somos los obreros de la viña, como dice la parábola, y esta viña es la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia, y los obreros pues todos los días trabajan para la viña, tratan de recoger los frutos y ser útiles. Así que nosotros estamos en esta tierra para santificarnos. Eso es el fin por el cual estamos aquí. Pero hoy, puesto que el mundo se ha vuelto naturalista, materialista, pues ya hasta los católicos han adquirido esa mentalidad de pensar que cuando no están haciendo algo que es útil desde el punto de vista material, físico, que están perdiendo el tiempo. Y eso es realmente porque se han vuelto materialistas, a pesar de que ellos dicen que tienen la fe, que son católicos. Entonces han perdido el sentido
de que lo que es realmente más importante, es más importante nuestra santificación que el acumular dinero, el tener todos los bienes materiales, o incluso hoy las diversiones. Hay gente que ve eso como una necesidad, como una primera necesidad. Entonces todo está orientado a eso, y pues yo no niego la utilidad de los bienes materiales para vivir, para comer, para vivir de una manera decente, no en la ostentación, porque algunos quieren vivir en la ostentación, y entonces quieren tener riqueza, quieren tener bonitas coches, bonitas comodidades excesivas, puede ser, pero si uno las utiliza con moderación, pues son cosas que son útiles, que son buenas, pero no es lo más importante. Entonces, ciertamente que puede pasar que hay personas que tienen un trabajo un poco absorbente, entonces, pero a pesar de todo, todas esas actividades, si son ofrecidas a Dios y realizadas en un espíritu cristiano, pueden servir como medio para santificarse, para volverse mejor, para practicar las virtudes e incluso la caridad, ¿verdad? Y ahí es donde están fructificando. En la medida que se fructifica, se está transfigurando una persona en su interior, aunque no se vea, pero esa persona cada día es mejor, cada día se santifica más. Entonces, si no tratamos de conocernos mejor para poder corregirnos, ¿verdad? Hay personas que nunca se ponen pues así como a decir, bueno, ¿cuáles son mis problemas y qué es lo que tengo que corregir? Bueno, hay personas que nunca se hacen ese tipo de preguntas, que no hacen un examen de conciencia todos los días antes de acostarse para ver cuáles han sido sus errores del día y para hacer el propósito de mejorarse. Eso es el examen de conciencia que se hace siempre antes de acostarse. Entonces esas personas, como nunca se ponen en tela de juicio, nunca se cuestionan a sí mismos, a veces es porque son demasiado seguros de su persona y no creen que puedan tener defectos. Entonces esas personas siempre son iguales, son cristianos mediocres de toda la vida, que pasan muchos años y son siempre iguales, no ve uno una mejoría, o sea, siempre con los mismos defectos, con los mismos errores. A veces no buscan, a veces uno se equivoca en algo, pero hay que reflexionar para ver si podemos mejorarnos, corregirnos. Hay personas que nunca reflexionan, que viven así como al día, siempre, ¿verdad? Como los animales siempre tienen las mismas reacciones, quieren comer, quieren dormir, quieren jugar, quieren así, pero nada más a ese nivel puramente animal. Hay personas que nunca solo piensan en sus necesidades primarias y se comportan en cierto modo como los animales que no razonan, que no progresan, que son siempre bajo sus instintos, ¿verdad? Están así. Y entonces están perdiendo su vida, que es algo muy precioso, esta vida que Dios nos ha dado, porque está destinada a ganar la eternidad, no solo a ganar la eternidad como tal, sino a ganar una eternidad mejor. Y a veces la mediocridad de los cristianos hace que algunos se condenan porque no quisieron hacer más de lo que era necesario, ¿verdad? Entonces hoy las personas no quieren dar más, a cierto punto se bloquean y no quieren ser mejores, se conforman, se han hecho una idea de lo que debe ser su vida y no quieren que se les pida más, que se les exija un poquito más, que no solo evitar el mal, como decía, sino también hacer el bien. Y entre el bien hacer hay un bien mejor, hay manera mejor de ser cristianos. Entonces hay que aspirar a una vida cristiana mejor. Y a veces Dios castiga a aquellas personas que ponen un límite. A veces Dios quiere
lleguemos a la santidad. Y hay personas que no quieren ir más allá de la virtud, consideran que no deben hacer más esfuerzos para santificarse, que lo que han hecho es suficiente, y ponen un límite. A momento dado se molestan si se les pide más. A veces Dios castiga eso, a veces con graves castigos. Hay que tener cuidado, porque Dios no nos puso aquí para estar de holgazanes según la vida cristiana. Holgazanes, esas personas que no hacen nada en la vida cristiana, que no rezan, que no quieren santificarse, que van a la misa por obligación, para cumplir, y que les basta que no ir al infierno, como ellos dicen. Pues a veces van al infierno precisamente porque no quisieron hacer más de lo indispensable. Cuidado. Entonces Dios a veces castiga esos católicos que no quieren hacer más de lo que parece normal. Y también otra ayuda con la cual Dios nos transfigura en Él mismo es la cruz cristiana, la cruz de Cristo. Entonces muchas veces hemos oído que se nos dice que hay que llevar la cruz, ¿verdad? Ya los católicos modernos, liberales, tienen horror de la cruz. O sea, hay que aceptar la cruz, hay que llevar la cruz todos los días. Y para ellos la vida no debe tener cruz, la vida debe ser siempre muy bella, muy alegre y siempre sin sufrimiento. Y es falso, eso es inevitable, la cruz, porque siempre en esta vida, ya por nuestra condición mortal, tenemos tendencia al dolor, al sufrimiento por las enfermedades, por la misma edad. Las personas ya sufren más con la edad. A veces hay jóvenes, hay niños que se enferman. Pues eso es la cruz y es consecuencia del pecado original. No se puede evitar. Siempre habrá enfermos, siempre habrá problemas y sufrimientos. Entonces, hasta no solo los buenos sufren, también sufren los malos, pero hay una diferencia entre el sufrimiento de los buenos y una diferencia entre el sufrimiento de los malos, ¿verdad? No es igual. Entonces, cuando Jesucristo fue crucificado, pues no fue crucificado solo Él, también crucificaron a 2 ladrones, y no quiere decir que ellos llevaban su cruz en el sentido que se dice hoy, en el sentido cristiano de que hay que llevar la cruz todos los días. Entonces, llevar la cruz en el sentido cristiano consiste a saber sobrellevar los sufrimientos que implican el hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios nos pide hacer, y para hacerlo pues no es fácil, a veces puede ser un poco difícil o a veces muy difícil. Entonces, si nosotros a veces tenemos sufrimientos que llegan sin que nosotros lo esperemos, entonces hay que saberlos sobrellevar según la voluntad de Dios. Entonces, no quiere decir que hay que buscarlos por sí mismos, sino que cuando vienen, pues debemos llevarlos con paciencia, dentro de la voluntad de Dios. Ahí está a veces lo difícil, ¿verdad? Tener esa paciencia y como hay personas que por no sufrir, pues buscan que les practiquen la eutanasia porque no quieren sufrir, en lugar de llevar su cruz y decir, bueno, pues si Dios quiere que esté enfermo, pues voy a ofrecer este sufrimiento. Nadie tiene derecho sobre su propia vida, solo Dios tiene derecho sobre la vida. Así que el suicidio, aunque se le cambie de nombre, se le den nombres como de una muerte digna, eso es una tontería, porque cuando eso finalmente es un crimen, es un asesinato, y solo Dios tiene derecho a la vida. Entonces nosotros no podemos quitarnos la vida o quitárselas a otras personas
bajo pretexto de que sufren mucho, de cualquier cosa, eso es negar la cruz. Entonces, llevar la cruz según la voluntad de Dios, ahí se ve que es verdadera cruz, porque yo, por no sufrir, no voy a hacer algo malo. Entonces me conformo a la voluntad de Dios. Y a veces los padres de familia que tienen que trabajar, que tienen que por sus hijos, que tienen que tenerles paciencia, o que el padre o el esposo tiene que tener la paciencia a su esposa, porque pues es la voluntad de Dios que ellos sigan unidos por el bien de los hijos. Pues eso es la cruz, porque es la voluntad de Dios. O que la mujer tenga paciencia a su marido, que lo respete, que lo obedezca. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es la cruz. La cruz. O que los hijos obedezcan a sus papás, aun cuando a veces no tienen ganas de hacerlo, que prefieren jugar, o que no hagan sus obligaciones, pero lo hacen a pesar de que eso les cuesta, porque es la voluntad de Dios. Entonces eso es llevar la cruz, ¿verdad? Y cuando se lleva la cruz todos los días, pues todos los días se está practicando la virtud, se está practicando todas las virtudes, porque la cruz es el resumen de todas las virtudes, la cruz de Jesucristo. Entonces, si nosotros llevamos la cruz, pues estamos practicando todas las virtudes. Y entonces la cruz de Jesucristo también implica llevar la cruz, estar unidos a Jesucristo crucificado, porque hay personas que sufren pero nunca ofrecen su sufrimiento, o que lo ven como algo accidental y que no tiene que ver con la voluntad de Dios, y entonces están perdiendo esa oportunidad de unirse a Jesucristo. Entonces, cuando nos unimos nuestros sufrimientos con los sufrimientos de Jesucristo, entonces nuestros sufrimientos adquieren un valor redentor. Es decir, que podemos santificarnos primero y también obtener gracias para nosotros o para los demás. Entonces, nuestro sufrimiento adquiere un valor especial cuando nos unimos a la cruz de Jesucristo, al sufrimiento de Jesucristo. Y podemos merecer el cielo, podemos merecer un cielo mejor, una eternidad mejor, ¿verdad? Hay personas que no tienen la fe, que no quieren someterse a Dios y que sufren a veces mucho en los hospitales o en sus enfermedades. Pero ese sufrimiento no es la cruz, ese es un sufrimiento que tiene otro nombre, pero no es el cristiano, no es llevar la cruz. Y ese sufrimiento es como un sufrimiento desperdiciado, que no produce nada desde el punto de vista espiritual, que no tiene mérito para la otra vida, y que a veces a esas personas quejándose y blasfemando de Dios mueren y van al infierno a pesar de todo lo que hayan sufrido, que tal vez puede ser mucho. Así que la cruz nos hace mejores, pero a condición de estar unidos a la cruz de Jesucristo. Así que si en nuestra casa tenemos un crucifijo, eso no es solo un adorno, porque hay personas que consideran a un crucifijo pues un adorno para la casa, porque son católicos que han perdido el sentido de su vida cristiana. Entonces tienen una cruz y me dicen qué bonita cruz y qué bonito esto, etcétera. Pero es que la cruz está ahí para recordarnos algo y para que pues tratemos de conformarnos a Jesucristo. Por eso cuando alguien compra una cruz, pues la lleva a un sacerdote para que la bendiga. Entonces esa cruz tiene una bendición especial, no es solo de adorno, es para que nosotros la observemos y meditemos la pasión de Cristo. Y de esa manera podemos conformarnos a su pasión. Entonces observemos bien lo que pasó en el Calvario, ¿verdad? En el Calvario
que pronto vamos a meditar la Semana Santa, pero ya en la transfiguración de nuestro Señor, pues ya se puede decir que Dios nos recuerda lo que va a pasar en su pasión, que es lo que pasa en nuestra pasión, a ejemplo según el modelo de Jesucristo, que es una transfiguración. Cuando un alma sufre, cuando un alma es perseguida, cuando una alma tiene penas y todo, y lo sufre en espíritu de sumisión a la voluntad de Dios, conformidad a la voluntad de Dios, a pesar de todo lo demás, entonces esa persona se está transfigurando y cada vez su alma es más bella, pero aunque ella no lo vea, ¿verdad? A veces hay personas que están muy enfermas, pero que son almas muy, muy bellas porque tienen una concepción cristiana de su vida y que asumen el sufrimiento porque Dios lo ha decidido así y lo aceptan y no quiere decir que hay que buscarlo como tal, pero a veces no se puede evitar una enfermedad, no se puede evitar un problema, pero entonces si uno no lo puede evitar, por lo menos lo puede asumir, lo puede sobrellevar y trata de hacer en la medida que nosotros podemos, pues lo que Dios quiere en esas circunstancias. Es difícil, es pesado, es doloroso, pero esa es la cruz, eso es llevar la cruz. Entonces Jesucristo, cuando estaba en la cruz, veamos la actitud. Por ejemplo, ¿qué actitud tuvo Jesucristo? ¿Qué actitud tuvo la Virgen María? ¿Qué actitud tuvo el buen ladrón? ¿Qué actitud tuvo el mal ladrón? Entonces Jesucristo, por sus mismas palabras que dijo cuando iba a ser crucificado, él dijo a su Padre, le dijo, si es posible que pase este cáliz. Es decir, que a veces nosotros podemos pedir que Dios nos libere de ciertos sufrimientos, podemos pedirlo. Y además Jesucristo añadió después, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces, ahí está lo que nosotros debemos también pedir. Bueno, si es posible, Dios mío, libérame de esta enfermedad, de este problema, pero si es tu voluntad, pues que se haga tu voluntad. Jesucristo lo dijo, Jesucristo dijo esas palabras para dejarnos un modelo, para dejarnos un ejemplo y de lo que nosotros debemos pensar y decir y pedir. Entonces, ¿qué hizo la Virgen María? Pues también aceptó la cruz en el Calvario, veamos su ejemplo. Por el testimonio de su presencia en el Calvario, ver a su hijo humillado de esa manera, que todos decían, ella es la madre del crucificado, y todos los insultos y todo el sufrimiento de ver a su hijo así, pero ella estaba ahí cumpliendo con su deber, ¿verdad? Y si hubiera sido una madre moderna, de esas que no quieren ver, que no quieren sufrir, como que abandonan a sus enfermos en un hospital y que no los quieren ver o que no quieren ayudarlos, etcétera, porque no quieren ver eso, porque no lo soportan, porque, bueno, pues no, una madre debe asumir, ¿verdad?, los sufrimientos de su familia, cuidar a sus hijos, cuidar a su marido. Y hay unos que porque no quieren sufrir, pues deciden hacer el divorcio, porque como dicen hoy, quieren hacer su vida, quieren ser felices y para eso consideran que esos sufrimientos son intolerables y no pueden soportar esa situación, etcétera. Y quieren hacer otra vez su vida, quieren rehacer su vida, como dicen, y van y buscan otro hombre. A pesar de la ley de Dios, que dijo que no se puede destruir el matrimonio y que el matrimonio es para toda la vida, entonces están sacrificando la voluntad de Dios. Eso es renegar a la cruz, renegar la cruz. Bueno, la Virgen no lo hizo y nos dejó el ejemplo de una madre valiente. Y después está el buen ladrón. ¿Qué dijo el buen ladrón? Acuérdate de mí. O sea,
él recurrió a Jesucristo. Él, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él también dio signos de confianza, de esperanza. Y por eso Jesucristo le prometió el cielo en ese momento. Entonces nosotros más bien nos podríamos comparar al buen ladrón, porque somos pecadores y porque tenemos que asumir a veces los dolores que vienen de nuestros errores, de nuestros pecados. Pero si esos castigos que a veces merecemos los ofrecemos y los aceptamos porque es justo que suframos en algo, ¿verdad? Algunos que dicen que no quieren nunca sufrir, pero en su vida han hecho muchos pecados, han hecho muchos errores y creen que no es normal que tengan que sufrir. Es un castigo, es normal que sufran. Mejor sufrir en esta vida que en la otra. Entonces suframos en esta vida nuestros pecados de esta vida y estamos expiándolos y estamos Dios nos da la oportunidad de unir ese sufrimiento con su pasión. Estamos expiando nuestros pecados, estamos llevando la cruz de Jesucristo. Entonces el buen ladrón se salvó por eso, porque aceptó su cruz. Así que hay personas que han hecho muchos errores, que han cometido muchas injusticias, que son mentirosos, cínicos, de eso hay en cantidad hoy. Y cuando tienen que sufrir algo, no se dan por aludidos porque no piensan que no es normal, que por qué yo tengo que tener una cruz, porque yo tengo que sufrir. No se dan cuenta que tienen que expiar sus pecados, sea de una manera voluntaria o sea de una manera involuntaria. De todos modos lo van a expiar. Entonces el buen ladrón lo expió porque lo aceptó y pidió perdón. El mal ladrón también tuvo que expiar, pero no lo aceptó y de todos modos sufrió. Así que la cruz, el sufrimiento, es para todos. Es decir, todos los hijos de Adán, todos los hijos de Eva, tenemos alguna manera que sufrir. Algunos más porque han hecho también sus pecaditos por aquí y por allá. Entonces tienen que sufrir más, ¿verdad? Es lo justo, es su salario. El salario del pecado es la muerte, es el sufrimiento. Pero Dios nos da la oportunidad de ese sufrimiento transformarlo en la cruz. Y entonces ese sufrimiento se vuelve útil, se vuelve un medio, se vuelve algo excelente, porque es la medida de nuestra cruz, de nuestros sufrimientos, de nuestros méritos, será la medida de nuestra felicidad en la otra vida. Entonces Dios nos da esa oportunidad, simplemente uniendo nuestros pequeños sufrimientos a los grandes sufrimientos de Jesucristo en su cruz, y sobre todo porque era Dios, y que eso da un gran valor a nuestros actos, a nuestras cruces. Y el mal ladrón murió sufriendo, pero era inútil su sufrimiento, no le sirvió de nada. Murió blasfemando, sin esperanza y sin redención. Entonces ahí está la actitud que podemos tener. Hay que escoger, ¿verdad? Por eso cuando vemos a Jesucristo en la cruz, tenemos los dos ejemplos, el buen ladrón y el mal ladrón. ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Vamos a renegar de la cruz? Entonces, Lutero, hay cada vez más católicos que dicen cosas que son protestantes, ¿verdad? Entonces, realmente ya tienen una mentalidad protestante. Ahí están los frutos de tantos años de la liturgia conciliar, que tiene elementos protestantes y que hace perder la fe a la gente, y que la gente cree que sí, que es católica, pero ya es protestante, ya piensan como protestantes. Entonces, por eso Lutero
no era, para él no eran necesarias las obras, bastaba que uno tuviera fe y ya con eso uno se salva. Entonces, no, Jesucristo dijo que en qué conocerán que somos sus discípulos, pues en que hacemos su voluntad. Entonces, ya muchos católicos que siguen ofendiendo a Dios y que piensan que de todos modos se van a salvar porque Dios es bueno y porque ya Jesucristo pagó en la cruz. Entonces siguen ofendiendo a Dios y los padres modernos no los corrigen o incluso les dicen que es así, ¿verdad? Eso es un concepto protestante, eso ya están adoptando esa actitud protestante. Y ya y en otras cosas también, por ejemplo en la concepción de la misa, ya los católicos ya dicen muchas cosas que son típicamente protestantes, pero ellos creen que son católicos. Hasta personas que son, según ellos, de la tradición, y que dicen que están por la misa tradicional, pero dicen cosas que son protestantes, o que aceptan el concilio, y eso es en sí, el concilio está opuesto a la tradición, pero ellos creen que son tradicionalistas. Entonces es un error, pues un error de ignorancia tal vez, pero bueno, hay que corregir, ¿verdad? Hay que corregir, para eso estamos en esta vida, para corregir, para mejorarnos, que el día de nuestra muerte Dios nos encuentre con un alma purificada, o sea, que hayamos expiado todos los pecados que hemos hecho en nuestra vida, que hayamos corregido pues todos nuestros hábitos y que ya los vicios, los defectos hayan desaparecido, porque nosotros trabajamos en suprimirlos, en corregirlos, en mejorarnos, ¿verdad? Pero es un trabajo a veces de años, ¿verdad? Una persona que tiene un defecto a veces no se corrige así de un día para otro, a veces necesita tiempo, necesita estar atenta, necesita fijarse cada vez que comete un error y decir, bueno, esto voy a tratar de corregirlo. Entonces poco a poco esa persona va corrigiendo su vida y va limitando sus defectos, sus vicios, y va mejorándose. También expiar los pecados cometidos en el pasado para que no tengamos que expiarlos después de esta vida, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo venga el día de nuestra muerte y nos juzgue, encuentre que nuestra casa está en orden y que hemos hecho todo lo que debíamos, todo lo que podíamos, que no hemos puesto límites a Dios, diciendo yo quiero dar a Dios de mi vida el 50%, o yo quiero dar a Dios de mi vida el 80%, nada más el 90% de mi tiempo, y no, todo el tiempo debe ser para Dios, aunque hagamos cosas que parecen que son materiales o temporales, todo debe estar ofrecido a Dios, todo debe ser por su servicio, para hacer su voluntad. Así yo vaya a trabajar, así yo vaya a comer, así yo vaya a dormir, así que yo vaya a platicar con mis amigos o lo que fuera, todo debe estar ofrecido, porque todo debe ser para Dios. Y hay católicos que consideran que su vida cristiana es un tanto por ciento de su tiempo. Es falso. Y así que, bueno, Dios pedirá cuentas. Y una alma que esté realmente transfigurada es una persona que realmente haya corregido todo en su vida y que haya también llegado a un cierto grado de amor, un cierto grado de fe, que excluya la culpabilidad, ¿verdad? Y todos tenemos culpa o hemos tenido culpas, entonces hay que purificarse, ¿verdad? Entonces esa transfiguración no hay que verla solo en ese cuerpo glorioso como el que Jesucristo mostró delante de sus apóstoles, que es el que tendrán los justos el día de la resurrección, un cuerpo glorioso,
pero hay una transfiguración interior, es la vida de la virtud, la vida de la santificación, de la vida de una persona que sale del pecado mortal para convertirse a una vida de gracia, o una persona que no tiene la fe, que sale de otra religión y se convierte a la verdadera religión. Ahí esa persona se ha transfigurado porque su alma ya no es igual, hay un cambio, es una transfiguración interior. Y cada día de nuestra vida puede ser un día de una transfiguración, porque cada día nosotros cambiamos para mejor, para ser mejores, para santificarnos. Que cada día expiamos nuestros pecados pasados, cada día corregimos nuestros defectos y adquirimos virtudes. Pues no es lo mismo una persona que tiene una virtud con una persona que no la tiene, no es lo mismo, es una persona, es diferente. Hay un cambio, esa persona es diferente. Entonces, cuando uno adquiere las virtudes, mejora las virtudes, las corrige, pues hay siempre un cambio en ella, una transfiguración que es real, es un hecho real. Porque los santos, algunos son tan grandes, o todos son grandes, pero unos son más grandes que otros, porque sus almas se transfiguró, no fue por casualidad, ellos lucharon para santificarse. La lucha de su vida fue una lucha, una lucha constante por llevar su cruz, por corregir sus vicios, por hacer actos difíciles de generosidad, de amor. No es en vano que son santos, no es casualidad, es verdad. Entonces, los que están en el infierno no es tampoco por casualidad. Así que todo puede ser ordenado a la gloria de Dios, así que hagámoslo de eso de una manera consciente, no decir así en general, sí, claro, pero es que no, hay que ofrecer todos los días en la mañana, nuestro día, ofrecérselo a Dios y decir: Dios mío, este día te ofrezco todas mis obras de este día, todo lo que hoy haga es para ti, ayúdame a no hacer el pecado, a no cometer errores y hacerlo todo en un espíritu cristiano, llevando mi cruz conforme a la cruz de Jesucristo, y entonces yo no habré perdido este día, que este día sea mejor que el día de ayer, y si ayer cometí un error, pues hoy ayúdame a mejorarme, a corregirme. Eso debería ser la vida de cada día de un cristiano. ¿Cuántos cristianos desperdician su vida? Su vida pasa y siempre son iguales. Qué tristeza. Vamos a pedirle a Nuestra Señora de la Transfiguración, también ella ya nació inmaculada, pero en todos los días de su vida no es que ella se haya corregido de sus defectos, porque no los tenía, pero siempre creció en el amor de Dios y en las virtudes. Entonces ella es Nuestra Señora de la Transfiguración, porque en su vida nunca se detuvo en lo que respecta a la santidad, a la santificación. Siempre fue mejor. La Virgen nunca no perdió ninguna oportunidad de ser mejor. Y ella hizo lo mejor que se podía hacer, lo hizo, ¿verdad? Así que en ella no hubo ninguna lentitud, no hubo infidelidad, pero tampoco hubo lentitud, y lo que hizo pues fue lo mejor, siempre y en toda ocasión. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.